Hola, bueno, pues esta es de nuevo la clase de español, ¿no? Perdón por la semana pasada no haberles dado clase, de verdad que pues sí estaba en un momento de mucho agotamiento físico y bueno, pues muchas gracias también por sus porras, ¿no? Eh, Justo para darle continuidad al lugar donde nos quedamos, pues habíamos visto que hay un tipo de objeto que tenía ciertas particularidades justo porque no era prototípicamente transitivo y a este le vamos a llamar complemento de régimen prepositivo. Y pensando en que hemos ido escalando en el nivel de cantidad de elementos que requiere un verbo, pues justo el único elemento argumental que nos hace falta observar en la clase es el que es llamado el objeto indirecto. El objeto indirecto prototípicamente va a aparecer con dos tipos de verbos. Los verbos que prototípicamente lo van a presentar son los verbos que tienen un significado de transferencia. Y estos verbos de transferencia son los verbos que llamamos verbos bivalentes. ¿Qué significa? Trivalentes. ¿Qué significa esto? Que tienen tres diferentes posiciones que llenar. Justo uno va a ser el que da, ¿no? El que transfiere. Otro es lo que es transferido. Y finalmente, quién va a recibir lo que se transfiere, ¿no? Y justo es bajo esos esquemas donde vamos a encontrar a este participante que vamos a llamar objeto indirecto. Por ejemplo, en la oración, Juan le regaló un perro a María, pues claramente tenemos que regalar es un verbo de transferencia, está dándose un algo, en este caso un perro, a otra persona y justo el elemento le y a María nos está indicando un complemento indirecto o un objeto indirecto. Eh, Justo estos casos, este tipo de verbos donde es requerido el objeto indirecto son los que nos llaman la atención ahora y a este objeto indirecto en específico lo vamos a llamar objeto indirecto argumental. ¿Qué significa que sea argumental? Es otra vez que el verbo requiere de este objeto para expresar todo el significado que tiene léxicamente este ítem, ¿no? Entonces justo vamos a ver después que hay una serie de objetos indirectos que no son argumentales y a esos, bueno, les vamos a dar un estatus ya pronto, ¿no? Cada vez nos estamos acercando más a estos procesos de cambio de valencia verbal, entonces justo cada vez nos estamos acercando más a estos elementos que no son argumentales. Por ahora nos interesan justo los verbos que argumentalmente requieren siempre un objeto indirecto. Entonces decíamos, ¿no? Dentro de estos verbos que requieren un objeto indirecto de manera argumental, porque prototípicamente así lo van a expresar y que además son los únicos verbos que vamos a encontrar que tienen valencia 3, son estos verbos de transferencia y podemos dividir la transferencia en dos grandes campos semánticos. Por un lado va a estar la transferencia que claramente es física, como regalar o dar, y por otra, verbos de comunicación, ¿no? Porque finalmente la transferencia de información pues también es una transferencia, ¿no? Y entonces cuando le dicen algo a alguien, también ahí tenemos objetos indirectos que están pedidos por el propio verbo. Vamos a encontrar, con estos ya hemos estado batallando, otra serie de verbos que también van a requerir objetos indirectos, pero son verbos intransitivos. Recuerden que el hecho de ser intransitivo tiene que ver con la ausencia de un objeto directo. Entonces estos son verbos que no tienen objeto directo, pero sí tienen un objeto indirecto. Y el caso prototípico de estos es gustar, pero no son los únicos en realidad. No hemos estado usando muy pocos verbos de este tipo de estructuras porque en realidad había que esperar a observar ya el tema de objeto directo para poder entender mucho mejor cómo funcionan. Y justo entonces decíamos que hay dos tipos de verbos que son intransitivos que van a requerir un objeto indirecto. Uno son los verbos de incumbencia, ¿no? Justo incumbir es uno del prototipo de la clase, y otros son los verbos, estos de gustar, que vamos a llamar ya verbos de afección psíquica. Y en estos van a estar contenidos todos estos de gustar, temer, etcétera, etcétera, donde el experimentante es un objeto indirecto y la fuente de donde viene la emoción es un sujeto. Y entonces justo son solo estas clases de verbos en donde vamos a encontrar objetos indirectos argumentales, ¿no? Y en otros casos donde vayamos a encontrar posteriormente objetos indirectos, a esos no los vamos a considerar argumentales y esos tendrán otro momento en nuestra clase. Bueno, ¿qué características tiene un objeto indirecto? En la mayoría de los casos son elementos que están duplicados, es decir, por una parte va a aparecer un sintagma que va a estar
fungiendo como objeto, y por otra parte vamos a encontrar un clítico. Hay variantes del español que no reduplican con tanta frecuencia el objeto indirecto, pero algo que es muy común a las variantes latinoamericanas es justo esta reduplicación del objeto indirecto a través de estos dos elementos, ¿no? El clítico, que va a ir siempre junto con el verbo, y una frase que va a estar desempeñando el referente de ese clítico. Hay que también tener claro, este clítico puede ser bastante confuso. Ustedes se acordarán de los casos de los clíticos de dativo y de acusativo, y en realidad la única distinción que hay es la de tercera persona, ¿no? Mientras que en tercera persona de acusativo tenemos lo y la, en tercera persona de dativo tenemos le o les en plural, ¿no? Entonces justo en el resto del paradigma en realidad son los mismos clíticos. Tenemos un me para primera persona singular, te para primera persona, perdón, para segunda persona singular, nos para primera persona plural, y para la variante del español mexicano tenemos un les, que es segunda persona de plural, ¿no? Fuera de estos, de este le, que además es consecuencia de otros procesos, el de segunda persona de plural, vemos que en realidad se asemejan mucho los pronombres que se utilizan tanto para objetos directos como objetos indirectos, y esto es claramente una consecuencia de cambio lingüístico que ha hecho que, por ejemplo, variantes como la variante ibérica del español vayan hacia algo que vamos a llamar leísmo, es decir, que traten a todos los objetos humanos como objetos indirectos y distingan más bien objetos humanos de objetos inanimados, ¿no? Entonces justo deben tener mucho cuidado cuando se encuentren un clítico me o un clítico te, porque justo no, a principio no vamos a poder reconocer si es un objeto indirecto o es un objeto directo. Pero luego lo que sí podemos observar es justo como en ciertas ocasiones, para recuperarlo, si cambiamos a tercera persona, nos tiene que dar un le o nos tiene que dar un lo. Y entonces eso es importante para reconocer objetos indirectos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos, ¿no? Y justo porque la estructura es muy parecida, el objeto indirecto también va a estar introducido por esta partícula a, que en este caso sí vamos a identificar como preposición, y que en el objeto directo decíamos que no era una preposición. Entonces justo podemos encontrar estructuras muy parecidas que nos dejen cierta duda respecto de si tenemos un objeto directo o un objeto indirecto. Entonces, por ejemplo, si tenemos Juan dio un regalo a María, bueno, podemos duplicar el clítico, Juan le dio un regalo a María, y obtenemos una oración gramatical, y además ese le nos está diciendo, ojo, esto es un objeto indirecto. En cambio, si por ejemplo tenemos Juan regañó a su hijo, nos va a dar una oración agramatical si decimos Juan le regañó a su hijo, mientras que si tenemos una oración gramatical con Juan lo regañó, e incluso podemos tener el objeto directo duplicado, Juan lo regañó a su hijo, en ciertas variantes de español como en español argentino, ¿no? O en ciertos contextos específicos en español mexicano. Entonces justo ahí esta consecuencia de parecer y de tener estructuras muy similares, en realidad estamos observando que mientras que Juan dio un regalo a María es un objeto indirecto, en Juan regañó a su hijo es un objeto directo. Recuerden, lo que aquí aplicamos fue una prueba de pronominalización. Antes de proseguir con ciertas pruebas que es necesario tener, o con ciertas características del objeto indirecto, también hay que recordar que por condiciones históricas, en ciertas ocasiones, cuando tenemos dos clíticos, tanto le como lo, en realidad este le va a tener un alomorfo se, ¿no? Esto es consecuencia de un proceso histórico que distinguió en esta estructura con los dos clíticos a le hacia y originalmente en la variante medieval del español, y finalmente eso, por procesos fonológicos, se quedó como el C, ¿no? Entonces este C específicamente lo vamos a llamar C espurio, porque en realidad no es un reflexivo. C es un pronombre reflexivo, este es un pronombre dativo que solo aparece en esta estructura de celo. Y en esos casos entonces es cuando tenemos que tener cuidado de que no estemos analizando un C como un reflexivo, o cuando en realidad es un dativo, o como un dativo cuando en realidad es un reflexivo. Entonces esto es una nota que deben tener muy en cuenta siempre cuando vean un celo, ¿no? Y generalmente ese celo va a ser con un dativo, ¿no? Ahora sí, bueno, entonces, ¿qué vamos a decir estructuralmente del objeto indirecto? Estructuralmente tendremos que decir que el objeto indirecto es un sintagma prepositivo que siempre va a estar encabezado por la preposición a. Esto es importante porque en algunas ocasiones se ha dicho o se ha intentado argumentar que
Para también introduce objetos indirectos, pero en realidad a eso los vamos a llamar benefactivos cuando tengan la preposición para. Y el objeto indirecto va a estar introducido en este caso por la preposición a. Y entonces en este caso sí vamos a considerar que esto es un sintagma prepositivo. Y la razón es muy sencilla. La analizamos justo este elemento como preposición porque la transferencia implica que un elemento llega a un espacio, ¿no? Y entonces esto es una meta, ¿no? Hay un cambio de dominio de, por ejemplo, transferir mi celular, en este caso, a otra persona, y entonces la otra persona que obtenga el celular va a ser igual que una meta exactamente que es el valor de A, ¿no? Entonces justo aquí A parece que funciona más en su significado etimológico que en los casos de objeto directo. Entonces justo por lo mismo vamos a empezar a analizar a este sintagma prepositivo como tal, como un sintagma prepositivo. Y entonces hay que distinguir que el objeto directo no tiene preposición, sino marca de caso, A, y el objeto indirecto sí tiene preposición, pero es un sintagma prepositivo, ¿no? Este sintagma prepositivo, en términos del análisis arbóreo, lo vamos a considerar como más periférico a la estructura del verbo que el objeto directo. Por lo tanto, lo vamos a reservar a la posición de sintagma verbal. Mientras que, ¿se acuerdan? El objeto directo tiene la posición de B barra, es decir, de la primera proyección del núcleo hacia la máxima proyección. Y entonces justo en oraciones como Juan le dio un regalo a María, mientras que un regalo está completamente introducido dentro del B', a María lo vamos a analizar como un sintagma prepositivo que depende completamente del sintagma verbal. Hay ocasiones cuando es el objeto indirecto solo va a aparecer introducido por el clítico le o por el clítico de un clítico que pertenezca a este paradigma de pronombres dativos. En ese caso, lo que vamos a analizar es que cuando tengamos el sintagma prepositivo, este le lo vamos a colocar dentro dentro del verbo núcleo y lo vamos a poner como ya hemos puesto otros clíticos, es decir, el clítico y un símbolo de igual que se utiliza en las glosas para decir que ese elemento es un clítico. Cuando no aparezca, este clítico va a ser el que va a tomar la posición de del objeto indirecto. Y entonces en esos casos lo que vamos a analizar es un sintagma nominal que tiene como núcleo a este pronombre. Y justo entonces vamos a observar que en realidad cuando tengamos la reduplicación vamos a tener un sintagma prepositivo fungiendo como objeto indirecto, mientras que cuando no tengamos esta reduplicación lo único que vamos a tener es un sintagma nominal fungiendo como objeto indirecto. Y lo mismo, ¿no? Respecto de los verbos de afección psicológica, vamos a tener que llegar a un nuevo acuerdo, justo porque ya estamos caracterizando el objeto indirecto, ¿no? No era porque antes estuviéramos mal, sino porque ahora tenemos más elementos para decir qué es ese participante. Entonces a este experimentante, que es un objeto indirecto, también le vamos a dar las características de un sintagma prepositivo que va a ir colocado exactamente en el mismo lugar que estaría el otro objeto indirecto de un verbo de transferencia, ¿no? Entonces en este caso va a ser, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate, mientras que a mí va a ser un sintagma prepositivo que va a depender completamente del sintagma verbal y me lo vamos a poner con el verbo como un clítico. Si solo tenemos una estructura como me gusta el chocolate o le gusta el chocolate, bueno, le va a estar en la posición del sintagma verbal y vamos a tener nada más el verbo solito, sin clítico, dentro del núcleo, ¿no? Bueno, en este caso no vamos a tener no vamos a tener pruebas, pero no es que está lloviendo muy fuerte y me sacó de onda. No vamos a tener pruebas para reconocimiento de objeto indirecto más que la posibilidad de ponerle o de pronominalizar un sintagma por le. Si podemos pronominalizarlo por le, entonces sí vamos a tener un objeto indirecto. Si no lo pronominalizamos por le y al pronominalizarlo nos da una oración agramatical, bueno, entonces tendremos un objeto de diferente tipo. Y en realidad, pues hasta ahí sería todo lo que hay que decir del objeto indirecto argumental, ¿no? Porque pues no es mucho más complicado que los otros elementos que hemos estado viendo. Entonces, bueno, este es el primer video de esta semana y recuerden que hay un segundo, ¿no? Nos vemos el jueves.